enseñan que no se puede pintar con colores como el negro, ni grises, ni tierras. Por eso comenzó a darse una confusión fuerte. Como yo recibía jóvenes y aficionados en el taller, venían pero a veces con esas ideas, incluso en libros, ¿ah? No sé, de repente más de uno le ha ocurrido, le ha pasado que se ha topado con esas opiniones de colegas, ¿no? Bien, veamos, lo que nos da la plataforma en cuanto a tiempo es creo que 40 minutos, y de ahí se tiene que reanudar digamos, la reunión, ¿no? Si es que se llega a terminar la reunión, ustedes vuelven al enlace, ¿ya? Les presento de una vez las fichas de que hablaba y las vamos comentando, ¿no? Son las que compartí durante la semana. Entropía viene a ser entonces la noción en termodinámica que nos indica que algo empieza simple y luego, conforme se desarrolla en el tiempo, se va desordenando. En la primera reunión que hicimos, pues justamente vimos eso, ¿no? Cómo es que los pintores suelen trabajar con su paleta, porque hay mucha diferenciación. Y la paleta empieza muy sencilla y limpia al comienzo. Muchas veces, ¿no?, colocamos nuestros colores y de pronto comienza a desordenarse. Bien, por eso le puse de título a estas reuniones entropía. Y esta vendría a ser la segunda, en donde ya hablaríamos en torno al tema de las paletas diferentes, ¿no? La diferenciación de paletas. La diferencia de paletas. Pero llega, así como vamos a ver, llega al punto en que se pelean, ¿no? Como las redes son muy abiertas y esconden quién eres tú, pues llegan a insultarse a veces por el uso de paletas con tierras, con negro, con grises, y otros que utilizan otros métodos. Bien, esto dice así. Entonces yo hago una lectura. ¿Sí me escuchan, no? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Pueden ver lo que estoy viendo yo? Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, un saludo, un abrazo a todos. Y una vez que termine con esta presentación de las fichas, ya comentamos, ¿sí? Ya tenemos todo el resto de la mañana para comentar si quieren. Dice así: tenemos que elegir unos colores y descartar otros. La teoría debe limitarnos. Hoy en día nuestros maestros postulan que los tierras son caca y el negro solo ensucia los colores luminosos y brillantes. ¿Y qué piensas tú, pintor, no? Esto es entropía. Entonces vamos a ver. Este es un precedente, o sea, de donde ya leí esto y ya me decidí por abordar el tema. Yo soy pintor, soy profesor y veo un cierto problema de concepto. Bien, esta es una publicación que hace unas semanas hizo Michael Mentler, un reconocido maestro que enseña dibujo estructural y va haciendo cursos, ¿no? Entonces, este es una traducción de lo que él publicó. Dice: durante un buen número de años, los fabricantes de pintura han sabido que la teoría de color rojo, amarillo, azul no funciona. Han sabido que la mezcla de colores, cortesía, crean mezclas marrones mierda de pato. Saben que el azul y el amarillo hacen mear pobre verde. También saben que el sistema CMY, cian, magenta, amarillo, es muy superior. Saben que los pigmentos transparentes crean mejores mezclas que los opacos, que las triadas tienen un mejor rendimiento que mezclando complementarios de paleta cruzada.
Y continúa ya la publicidad de su curso de conseguir los colores más hermosos, ¿no? Y o sea, la verdad, según leía, era la verdadera manera de mezclar los colores. Michael Mentler, taller de armonía de colores del método Mentler, de un día, ¿no? Yo he sacado ese extracto que me pareció interesante como para tener un referente de dónde iniciar esta charla, ¿no es cierto? Muy bien. Una siguiente ficha, entonces, nos indica que guerra de paletas. Tal vez es una consideración de llamarle guerra, pero sí he leído, como les digo, peleas fuertes en la web, ¿no? Con respecto al uso de paletas. Bien, dice, es muy curioso ver cómo algunos maestros del siglo XXI... espérense, que alguien quiere entrar, creo. Dice, es muy curioso ver cómo algunos maestros del siglo XXI pretenden enseñar que usar colores como el negro y los tierras es malo, tomando aquellos colores como sucios y oscuros que restan luz a la pintura. Se plantea el uso exclusivo de una paleta luminosa de pigmentos primarios y secundarios en su mayoría, basando sus mezclas en sistemas diferentes al sustractivo tradicional o RGB. El mismo círculo cromático es negado, ¿no? Nuestro círculo cromático que siempre hemos utilizado, pues dicen que no, que eso está mal. Y una paleta como la que vemos ahí arriba no les gusta, con negro y tierra, ¿no? Sombra tostada es el que está por ahí arriba. En cambio, los colores puros, el amarillito, el vermellón, esos colores así más luminosos, eso sí. Bueno, dice, antiguamente se buscaba una paleta por la excelencia de los pigmentos, ¿no? Y un conocimiento artesanal del óleo, por capas y densidades prodigiosamente representativas del aspecto realista, tal como lo demuestran las obras en los museos. Hoy vemos una gran confusión de conceptos de pintura, del color y la técnica, con poco estudio del material y del oficio. Las consecuencias están a la vista, resaltando las obras de los contemporáneos que se remiten al pasado como una buena práctica de taller, aunque realizada por grupos pequeños, ¿no? Resalta siempre los pintores que nosotros vemos que se remiten a las técnicas del pasado, ¿no? Es curioso y nos encanta. El debate se torna espeso cuando vemos a pintores contemporáneos expresar insultos a los tradicionales, sintiéndose así mucho más actuales, usando la tecnología para sus mezclas y despreciando paletas del pasado. Sistemas como el CMYK para impresión gráfica son tomadas como bases para un cambio de paleta, aun siendo inaplicable para su uso con mezclas directas de pigmento. Este tipo de mezcla se relaciona más con la técnica puntillista llamada síntesis de mezcla partitiva o mezcla óptica, ¿no? Ven ahí el gráfico. En ese gráfico se está utilizando un tipo de puntillismo. Se dan cuenta que también incluye el color negro, también incluye el color negro, o sea que no se salvan de un color negro para fortalecer la imagen. Abajo tienen una típica impresión y cómo se van haciendo las capas, ¿no? Los que alguna vez han trabajado en gráfica saben que cada uno de esos colores, esos 4 colores, son una placa con la cual el rodillo pasa ese color y van haciendo la impresión. Pero como sienten que es mejor ese tipo de mezcla, entonces quieren cambiarlo todo a ese tipo de... Pero para nosotros que mezclamos en la paleta un rojo y un amarillo para obtener un naranja, pues no nos sirve, esa teoría no nos sirve. Esa teoría es más puntillista, ahí hay una ampliación de lo que hacen, y el fondo es blanco. O sea, hay blanco, hay negro y hay esos colores también. ¿Comprenden? Entonces es otro tipo de mezcla.
entonces no deberíamos utilizar una confusión de teorías, de tipos de mezcla. Esto se llama una mezcla partitiva, mezcla óptica, ¿no? Porque a la distancia, ya lo vamos a ver, esos puntitos terminan siendo un color, ¿no? Si tú agarras una lupa y ves cualquier impreso de revista, vas a ver esos puntitos. Dice así, como en la gráfica para impresión, ahí me tapa esto, ahí está. La síntesis partitiva de mezcla óptica de los colores se estudia en el siglo XIX y es aplicada por la escuela postimpresionista. Yuxtaposición, mezcla óptica, colores por pinceladas, divididas o partidas, puntillistas. Son los términos de este tipo de obras. El color es perceptual, se termina de configurar en la distancia, aunque podemos notar que se limita a sombras poco oscuras para mantener un colorido luminoso, ¿no? O sea, este tipo de obras, así como las que vemos ahí, la Catedral de Rouen de Monet, utiliza esas pinceladas chiquitas para formar violetas y colores, pero termina siendo una imagen, ¿cómo se puede decir? Efectista, no tan realista, sino efectista, porque no va hacia los oscuros reales, ¿no? Tendría que ser pues un día tan nublado que se viera así. Es una sensación de color que él quiere expresar, pero no es como si tú estuvieras ahí y vieras la catedral en un día de invierno. Muy bien, entonces los puntillistas, para mantener esa luminosidad del color, no llegan a los valores reales. Dice, es aceptada la ventaja de las mezclas por transparencias, tal como realizaban los antiguos como Rembrandt, por ejemplo, logrando un efecto de gran luminosidad del color sin el defecto del apagamiento al ser mezcladas sus moléculas íntimamente en la síntesis sustractiva. La cuatricromía del sistema CMYK usa un fondo blanco y transparencias microscópicas también. De modo que en el arte pictórico, la densidad de la capa es vital para el efecto cromático luminoso. Superponiendo colores en algunas zonas y mezclando íntimamente en otras. No se niega un método en favor de otro, solo se aplican con sabia flexibilidad en la obra, ¿no? Los maestros no decían, voy a utilizar esta teoría, y descartaban otra, sino que la amalgamaban, o sea, trabajaban con todas, porque al momento de utilizar las veladuras, es decir, las transparencias, también entonces están mejorando la luminosidad. Es como un vinil, un glaseado, ¿no? Una transparencia. Ahora vamos a ver eso acá. Dice, la técnica de veladuras trabaja pintando lacas o glaseados sobre una base más clara que la capa superior de color. Pueden aplicarse varias veladuras mezclándose los colores finalmente con un gran efecto de luz desde el fondo. ¿Ya? Y acá en el gráfico es un estudio que hice de la Mona Lisa aplicando una veladura. Hay una grisalla luminosa abajo y encima voy aplicando una capa, dos capas de veladuras. Que resulta que el volumen se ve más tridimensional, más delicado el efecto del color. Es más luminoso desde atrás, pero de manera natural. Un instante, voy a ver si en el Facebook... Ahí estamos, ¿no? Ya, se observa un corte técnico de la paleta al paso del siglo XIX al XX. O sea, una paleta que era considerada la que se debía usar, ¿no?, por todo un siglo, de pronto entre siglos o de mediados del 19 al 20 se anula, se considera ya del pasado totalmente, ¿no? Dice del 19 al 20 como una paleta impresionista que va dejando en el olvido la paleta académica por diferentes motivos.
se imponen los coloristas, los paisajistas, que ven como anticuadas las pinturas oscuras y cienosas, o sea, amarillentas, ¿no?, de los museos, marrones. Se eliminan así los colores como el negro, los tierras, oscuros, sin una comprensión amplia de cada pigmento en la historia de la pintura. La suposición de poder recomponer todo el espectro con solo 3 primarios conduce a la confusión de algunos teóricos, poco educados en las mezclas reales. Confusión entre un color teórico con relación al color real, de pigmento mineral u orgánico, que no produce los resultados teóricos esperados. Más bien observamos una división de un matiz primario en varios matices, como podemos ver en el gran número de pigmentos del rojo. Hay rojo vermellón, carmín, de cadmio, indio, inglés, y hay un montón. Hay muchos tipos de rojo, he puesto solo los conocidos. Es decir, un color que denominamos primario, en realidad para los que mezclamos los pigmentos, es una infinidad de colores, una gama amplia. Entonces no existe un color teórico, no existe un color que tú puedas decir, este es el rojo que sale en el círculo cromático. Entender eso ya hace que puedas tú pintar mejor, pero existen, como les digo, los que son teóricos y bueno, te dicen, no, solo necesitas 3 colores. Con 3 colores sacas todos los demás. Falso, falso. Muy bien, dice, para una solución elegante y sólida, se busca una paleta restringida de pocos pigmentos, de modo que se mezclen variaciones muy controladas. Una popular paleta es la que viene de Velázquez, con análogos, o sea, colores parecidos. O sea, cuando escuchen la palabra análogos, significa que son colores cercanos, parecidos, ¿no? El naranja y el rojo, por ejemplo. Con análogos en cálidos y grises, conocida como la paleta de Anderson, de 5 colores, ¿no?, que es muy popular, muy conocida. Y ahí hay un ejemplo de las posibilidades, ¿no? Salen unos colores apagados, pero muy hermosos. Es innegable la belleza de las composiciones del pasado que usan grises y tierras. Veamos con amplitud de conceptos el asunto de los colores. El asunto de los colores, ¿no?, con amplitud de concepto en la pintura. Y disfrutemos de cuadros con una belleza en el claroscuro y la moderada intensidad del color, ¿no? Es decir, disfrutar de ese tipo de cuadros que vemos allí, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de Hals y uno de Mariano Fortuny. Ya, para pensar que solo la intensidad del color es signo de buena pintura es un error. La pintura es forma, es ambiente, es luz y sombra, es tema, no solo color. Dice, los sistemas modernos de obtención de colores en las pantallas parecen enamorar a muchos pintores hasta el punto de afectar su gusto por el color muy luminoso y brillante incluso, de modo que toman por sucio a todo color apagado. La pintura tradicional no emite luz desde su fondo, solo usa la luz natural que rebota en un ambiente. Lo que me encanta es que el artista viene a superar todas esas limitaciones con su creatividad, ¿no es verdad? Y ahí tenemos una imagen en donde se ve cómo se consigue un color. Los píxeles pequeñitos de tu televisor pues van por una luz desde atrás y van haciendo un filtro para que cambie el color a que llega a ti, y se ve siempre como muy luminoso. Incluso un color oscuro, ¿no?, en la pantalla, pues tú lo puedes ver como luminoso. Eso hace que los colores brillen. Bien, entonces no podríamos nosotros pensar que desde nuestra paleta podríamos conseguir algo así, ¿no? Solamente pues un artista digital que sí trabaja todo desde la pantalla
pues sí va haciendo, va utilizando ese tipo de mezclas, pero lo hace de repente desde una manera sin saberlo, puesto que los sistemas como el Photoshop o cualquier otro sistema de pintura digital, pues lo que trata es de emular lo que tú haces en la pantalla, en la paleta, ¿no? Incluso la forma del pincel, o sea, tratan de hacer un símil de lo que tú harías en el mundo real, pero en realidad son colores obtenidos con otra teoría, que es por capas, ¿no es cierto? Y por píxeles que van apareciendo. Entonces es algo muy distinto a lo que nosotros hacemos en la paleta. Más bien las computadoras lo que tratan es de que tú sientas que todavía estás en el mundo real al momento de mezclar, cuando haces arte digital, ¿no? Bien, dice, prefiero tener una idea flexible de la paleta, poder cambiar sus componentes, es decir, sus colores, dependiendo del tema, del ambiente, del sentimiento que deseo expresar. Cada pintor encontrará su paleta, tal como se va conociendo al madurar en edad, ¿no? Tú te conoces a ti mismo y ya sabes qué cosa quieres y qué te sirve. Entonces ya te vas quedando o con unos colores preferidos, usualmente, ¿no? Tratemos de probar los colores y sus posibilidades sin limitaciones de asuntos teóricos o filosóficos incluso. Presenta una serie de 9 paletas posibles que pueden servirnos como un criterio técnico. Entonces esta es la primera paleta, que dice así, paleta de mezclas, ¿no? Que es bastante completa, incluso tiene por ahí un tierra y también maneja el negro. Entonces tienes para conseguir ahí una infinidad de mezclas. Otra paleta es una paleta semi restringida, o sea, menos colores, pero puedes obtener un cuadro así como el que se ve acá abajo, ¿no? Una paleta semi restringida. O la paleta restringida, cada vez menos colores, ¿no? Esta ya es una paleta como el cuadro de abajo, miren, que parece como el de Velázquez, ¿no? Una paleta como la de Velázquez. Pero el cuadro me parece que es de Van Dyck, ¿ya? Veamos otras paletas posibles, ¿eh? No estoy diciendo que se debería usar tal o cual. Esta es una paleta de grisalla básica, ¿no es cierto? Entonces miren, es azul de talo. Bueno, si la quisiéramos reproducir hoy, ¿no? Antiguamente, cuando esto lo hizo Van Dyck, no existía el azul de talo, y seguro que utilizaría otros pigmentos en realidad. Pero el concepto era conseguir ese volumen, esa forma. Después está la grisalla colorida, ya más utilizada en el 19. Este es un cuadro de Bacaflor. Entonces tenemos colores modernos. Está el Nápoles. Ya, ahorita dice que se va a cortar ahí la reunión, pero volvemos a entrar por el mismo código, ¿sí? Cosas de la plataforma. Grisalla simple, mínimos colores, y otra de veladuras, con colores especiales para veladuras. Paleta de paisaje, que vendría a ser la más amplia de todas, porque lo necesitamos, ¿no? Cantidad de verdes, cantidad de amarillos y de rojos, y si hay más colores, pues sería bueno colocarlos, ¿no? Violetas, etcétera. Una paleta de tierras, ¿no? Miren ese cuadro fabuloso de Corot. Este también es de Corot, ambos son de Corot, pero él en uno maneja una paleta y en otro maneja otra. A ver, entonces tengo esto donde se les hace una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podemos restringir una paleta? O sea, ¿hasta dónde podemos limitar el número de colores? 12 colores, o sea, amplia. Podríamos utilizar 6 colores. Tal vez, ¿no? Tal vez. Intercambiando, por ejemplo, algún rojo por otro, podría ser, ¿no? No nos iría mal para determinados temas. O 4 colores, ya como Velázquez, 4, tal vez 5 colores, pero digamos 4, así para hacerlo más memorable, ¿no? 4 colores. O 3 colores, o sea, yo he visto cuadros muy hermosos
incluso solo con ocre. Solo han utilizado el ocre y han utilizado el fondo claro y les queda con una armonía, es hermoso, pero ya depende del pintor, ¿no? Pero cuando hablamos de restricción de la paleta, pues, ¿qué es lo que tú necesitas para expresarte? Veamos qué más. Esta es una determinación, digamos, en cuanto a tu preferencia, ¿no? Dice, la selección de tus colores pigmentos se va dando conforme a criterios bien establecidos en tu gusto personal de la luz y el color. Si eres claroscurista, pues vas a necesitar blanco, negro y algunas tierras, por ahí algún color. O sea, puedes definirte como claroscurista si no te interesa la abundancia de colores, sino más bien representar la luz y la sombra, ¿no? Eres intermedio, entonces, dependiendo, ¿no? O eres colorista, con muchísimos colores, te encanta el festival de colores. Tienes que aceptarlo, ¿qué te gusta? ¿No? O eres otro tipo de pintor, ¿no? Que utiliza otro tipo de paleta. O sea, de repente pueden haber otras más, ¿no? Yo solamente me refiero a lo que te conduce a la pintura realista o figurativa. Esto me lo bajé de la web, en donde están una cantidad extrema de colores pigmento, referidos, miren ustedes, aquí interesantes, siempre se refieren a los colores importantes como amarillo, rojo y azul. O sea, mantienen esa cuestión tradicional, pero te indican cuáles son los colores que se aproximan más a esos colores primarios, secundarios, terciarios, los que se acercan un poco a los grises y así, ¿no? Eso tú lo puedes descargar y buscar en la tienda si tienen esos colores, si tú crees necesitarlos, ¿no? Ya esta parte se pone bien interesante porque aquí es donde ejemplifico la variedad en el uso de la paleta y los pigmentos. Dice, vemos que el pintor acomoda sus colores de acuerdo al espacio que dispone y su modo de trabajar al empastar, muchas veces de un modo caótico, pero es un estilo propio que funciona a la perfección. Al ver sus pinturas limpias y profesionales, forma el acomodo y sistema en tu paleta con un razonamiento que facilite tus empastes. Este es de Luciano Ventrone, un hiperrealista. Lo que tenemos ahí al costado, abajo a la derecha, es su trabajo, y así son sus paisajes, digo, sus bodegones, su figura humana. Luciano Ventrone, pero miren ustedes, él prácticamente usa muy poco la paleta, simplemente coloca el óleo en cualquier pocillo plástico que esté por ahí cerca. Usa tapas, vasijas, las pone al revés y pone sus colores ahí. O sea, o sea, es un caos total, ¿no? Uno no se explica cómo puede hacer una pintura después tan limpia, ¿no? Tan fotográfica. Tiene todo un recorrido, pues, Ventrone. Pero es un ejemplo máximo de desorden al colocar los pigmentos. Por ejemplo, es otro ejemplo de Claudio Bravo, otro hiperrealista. Su trabajo impecable, ¿no? Impecable. Sus cuadros podían costar $250,000 fácilmente. Bien. Y ahí vemos en una entrevista que le hacen su paleta, muy ordenadita, de madera, con sus mezclas limpias, estaba haciendo un paisaje. Y es una cantidad de colores grande, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unos 13 colores puedo contar allí, ¿no? Yo solamente he anotado los que creía ver. Es un documental, es una entrevista que le hacen. Otros ejemplos increíbles, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a ver. Este es de Scott Waddell. Miren su paleta y su manera de mezclar, ¿no? Entonces ya ahí nos vamos al mundo real. ¿Qué cosa es lo que hacen nuestros pintores contemporáneos, los que solemos ver en la web? Este es Scott Waddell. Miren, su paleta suele tener así el blanco,
ocre, un naranja, debe ser un naranja de cadmio, un color como rosa, ¿no? Un rojo, que no sé qué tipo de rojo es, pero es un tierra, debe ser un rojo inglés, un sombra tostada y un negro. Y lo maneja extraordinariamente, ¿no? Como inicia acá abajo, así, sencillo y simple, y sus mezclas ahí las va acomodando. Hay muchos tutoriales en donde se ve su tipo de trabajo. Él va terminando parte por parte, muy ordenado, muy hacia el dibujo, ¿no? Pero se nota que esa concentración de colores para que todo quede en pantalla son particularidades cada artista, pero cuando nosotros nos enfocamos en ver cómo hace, aprendemos mucho para el orden de nuestras mezclas, ¿no? Este artista también es de estudio, Stephen Bauman, ¿no? Que hace demostraciones. También miren cómo acomoda así como en hileras los colores. Y miren, solo con esa cantidad de colores va a interpretar este retrato. También tiene así en vivos, ¿no? Si uno está atento puede ir viendo cómo es que él trabaja. Demoran pues 2 horas, no sé, las presentaciones, ¿no? Pero es interesante, es bastante académico, también dibuja, sabe de métodos de dibujo clásico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El blanco, un ocre, ¿debe ser un ocre o debe ser un siena natural? Parece un carmín, un sombra natural, debe ser un cobalto, y el otro debe ser un negro, me parece, no estoy seguro, ¿no? O es un negro o es un sombra tostada. Bien, entonces otro ejemplo, ¿no? En cuanto al acomodo. Entonces, si tú quieres una pintura como esta, necesitas cierto orden. Eso es lo que yo voy sacando en conclusión, cierto orden, ¿no? Dice, en los interiores los colores se agrisan, de modo que usaremos mezclas que resten intensidad al conjunto. Siempre hablamos desde el punto de vista naturalista, ¿ya? Considerando el punto de vista naturalista, es decir, de un realismo que utiliza modelos. Los pigmentos de una paleta personal deben ser de libre elección, usando excelentes combinaciones de las paletas estudiadas. Lo más importante es ver la destreza del pintor al matizar y derivar sus colores dentro de un esquema cerrado o imagen del cuadro. Un color aislado por sí solo no configura nada, pero si es parte de un mosaico, de un conjunto adecuado como en un cuadro, nos da la ilusión de volumen, de cuerpo realista. Puede